Hola. Cuando vivimos en tiempos cambiantes, donde la velocidad nos quita el aliento, lo que necesitamos es un tiempo de pausa, un respiro para escuchar a nosotras mismas, para calmar la mente y dar voz al corazón. Desde este lugar nace Llum Life. Hola, bienvenidos y bienvenidas a más un podcast de Llum Life. Yo soy Mariane Pauletti y os voy a acompañar en la conversa de hoy. Conversas para abrir el corazón y cuidar de tu luz interior. Hoy como invitada tenemos a Cristal Gracia. Bienvenida. Gracias, Marian. Encantada de estar aquí. Muy feliz. Qué bien, qué bien. La Cristal ha acompañado grupos de posparto y crianza, grupos de arte terapia, constelaciones familiares, es psicoterapeuta con enfoque sistémico y trauma, doula, astróloga y actualmente trabajas como maestra y psicoterapeuta, ¿eh? Sí, eso es, efectivamente. Cristal, me gustaría pues hablando un poco del enfoque sistema y de las parejas, ¿no? He visto que tienes muchas publicaciones con este enfoque. Yo creo que me he identificado mucho con una que habla de las mujeres y la carga mental, ¿no? Creo que si somos mujeres y estamos en una relación con hombres, en algún momento nos hemos sentido con esta carga mental. Tienes una publicación muy interesante que dice que, claro, cuando abordamos este tema en pareja desde el racional, igual no tenemos la reacción que esperaba, o esto no hará solucionar o mejorar la relación en sí, porque hacemos como que el otro pues haga una reacción de una cosa muy mental, de que al final vas a decir de que el otro ha hecho mal, ¿no? Que no has comprado fruta, no has comprado los cereales de los niños, no has llamado al dentista, ¿no? ¿Cómo nos podemos comunicar con la pareja para que esto sea más efectivo? Pues hablando un poco de los hombres, ¿no? Si los hombres nunca han sabido o nunca han necesitado cuidar, eh, ¿cómo hacemos para cambiar esto? Vale. Claro, este tema en realidad es un tema súper grande, ¿no? Y sí que es cierto que desde una perspectiva sociológica o antropológica, o sea, obviamente hay una situación de género, ¿no? Que hace que podamos explicar aquello que nos pasa en los roles, la maternidad, la paternidad, de una manera determinada, es una realidad. Hay estudios y sabemos, ¿no?, que somos las mujeres las que asumimos normalmente la mayor parte de los cuidados, y sabemos también que asumimos generalmente, prácticamente, esto que conocemos como carga mental. El tema es que hay un discurso muy generalizado que ahora quiere visibilizar esto y lógicamente es súper legítimo. Lo único que los espacios de terapia de pareja, que son estos espacios en los que bueno, en cierta manera, cuando se quiere desde la voluntad de la pareja, lo que se quiere es conectar más, encontrar soluciones para aquellos problemas o malestares que estamos viviendo. El tema es que simplemente saber esto realmente no nos da recursos a la hora, pues como tú decías, a la hora de gestionarlo o a la hora de solucionarlo. Porque lo que hace, o sea, tener el mensaje mental, lo que provoca muchas veces es estar repitiendo continuamente la dinámica ya de por sí, la dinámica desde un punto de vista sistémico, pero también desde un punto de vista de apego que tiene la pareja. Entonces, ¿qué puede ayudarnos? A ver, es una pregunta muy amplia y en realidad cuando esto lo trabajamos con una pareja, vemos el caso en concreto, ¿no? Esto es importante. ¿Quiénes son esas personas? ¿Qué biografía tiene cada una de estas personas? Pero si pudiéramos generalizar, estaríamos hablando pues de mejorar la conexión, de poder hablar desde una comunicación que no se basa tanto en lo racional, sino que se basa más en las emociones. Esto está, por ejemplo, Sue Johnson, que es una grande referente en relación a la terapia de pareja.
y que ella durante muchos años estuvo observando todo lo que es el tema del apego, la pareja y el tema del afecto, ¿no? Que tiene una terapia que pone el punto de mira en estas emociones. Sí, o sea, las emociones de la pareja, quiero decir. Entonces, si conseguimos podernos comunicar con el otro desde este lugar más de conciencia, reconociendo lo que sentimos y pudiéndolo comunicar de una manera, podríamos decir, no violenta, pues seguramente vamos a avanzar más. Eso no quiere decir que no sea legítimo mostrar enfado hacia, ¿no? Cuando estamos enfadadas con la pareja, poder expresarlo, ¿no? Si yo como mujer siento esta carga mental, es legítimo que yo pueda expresar el enfado a mi pareja, ¿no? Y además, cuando en la pareja podemos poner sobre la mesa, digamos, las necesidades y los límites de cada uno de forma clara, el tema es que aumenta esta seguridad. O sea, de hecho, es como muy claro, ¿no? En las constelaciones familiares, por ejemplo, cuando aparecen temas de pareja, es muy obvio, ¿no? Cuando hay una dinámica de este tipo, cuando se expresan los límites de forma clara, el que está escuchando esos límites de repente siente un alivio increíble, ¿no? El tema es evitar, o sea, al final el tema es evitar caer siempre en una dinámica que en realidad está repitiendo un patrón que cada uno llevamos en nosotros de base. En este caso de la carga mental, cuando, por ejemplo, desde el lugar que estamos pidiendo que el otro asuma mayor responsabilidad en estos cuidados, muchas veces internamente hay una sensación de no tener, o sea, de no ser vistas y de que el otro no esté suficientemente en presencia, ¿no? En este caso puede ser la mujer o puede ser al revés, esto es flexible, pero bueno. Pongo la mujer porque es de lo que estamos hablando, ¿no? Socialmente se atribuye la carga mental a la mujer. La mujer, por ejemplo, expresa que ella siente pues, que su compañero no se da cuenta, ¿no? De si hay que preparar algo del colegio, si hay que llamar al médico, o que, por ejemplo, está en casa y está mirando el móvil. O sea, hay una sensación siempre de no tener al otro suficientemente presente, ¿no? Hay una demanda interna en realidad cuando vamos al afecto, a las emociones, lo que está ocurriendo es que siento que el otro no está suficientemente conectado conmigo, no soy vista por el otro. Y en esta dinámica, normalmente el que está en el otro polo, lo que está sintiendo siempre es que todo lo que hace no es suficiente. Claro, que todo está mal. Todo está mal, sí, exacto. Es como me pide, yo lo hago, incluso se puede sentir así, ¿no? Yo hago lo que me pide y hay una exigencia o un juicio por la otra parte, entonces se siente con una sensación de mucho agobio. ¿Qué ocurre? Que cada uno pretende solucionar la situación de forma diferente y antagónica. Es decir, la que necesita conexión, lo que quiere es estar juntos, hablar de esos problemas, solucionarlos y además solucionar esos problemas cuanto antes mejor, porque hay como una ansiedad que pide, ¿no? Esa conexión y solucionarlo, y el que está en el otro polo, lo que le sale de forma automática es necesitar espacio para sí mismo. O sea, lo que quiere es como huir, evitar ese conflicto, tener tiempo para sí, ¿no? Es como, entonces, claro, uno pide, el otro quiere irse. Esto es antagónico. Aquí no vamos a solucionar nada, ¿no? Entonces es necesario, lo primero va a ser darnos cuenta y poner conciencia de esa dinámica para poder, de alguna manera, empezar a responder desde la conciencia y no desde los patrones o desde los automatismos, ¿no? Que esto es más complejo y más profundo, pero lo simplifico así. Y lo segundo sería ver cómo cada uno de nosotros obtenemos recursos para regularnos en estas emociones y sensaciones tan fuertes y intensas que aparecen en esas situaciones. Porque realmente, ¿no? Aparecen emociones muy intensas. Y luego el tercer paso sería cómo nos ayudamos el uno al otro a corregularnos en esas situaciones que son tan intensas. Porque a veces yo voy a tomar herramientas para poder, por ejemplo, expresarme desde la calma y no desde esa sensación de agobio y de reaccionar o de reaccionar, pero a veces no voy a poder. Entonces también a veces la pareja puede ser quien nos ayude a calmarnos, ¿no? Es un arte al final.
es un arte en realidad. Cristal, bueno, yo creo que podemos estar hablando horas, ¿no? De terapias en parejas, carga mental, la sociedad que vivimos y muchas cosas que se podría ajustar y el entorno también, ¿no? Bueno, pero me gustaría, yo como mamá de 2 niños, y sé que tú tienes un niño también, ¿no? Es cómo para las próximas generaciones y cómo también educamos a los niños en el cuidar, ¿no? Si al final ellos no han aprendido, no han sabido por ciclos, ahora cómo empecemos a cambiar este patrón. Para mí el cuidado tiene que ver con la base. O sea, en realidad hablamos de cuidados y en realidad a veces socialmente hablamos de conseguir comportamientos cuando en realidad lo importante es la base. Es decir, si estamos criando ahora niños, o esta es la intención, que estén conectados consigo mismos, que estén conectados con sus emociones, que puedan estar encarnados en sus cuerpos, puedan por lo tanto sentirse a sí mismos y por lo tanto tener recursos para sentir a un otro. En realidad eso es la base que va a generar que luego en las relaciones futuras o en las relaciones incluso actuales, ¿no? Porque esto en realidad ya en el primer septenio de vida incluso, ¿no? Empiezan a hacer de repente la capacidad de empatía, ¿no? Y les estamos acompañando en eso. Entonces, si eso lo vamos cuidando en las primeras etapas, si también en esa primera etapa, el primer septenio, que es tan fundamental en la vida del ser humano, ese niño, esa niña ha recibido todo el calor, todo ha sido cubierto en esas necesidades de conexión, de apego, en esos espacios seguros en los que puede desarrollar su creatividad, en ese ritmo, en esa expansión-contracción. O sea, si puede ser acompañado en todo eso, va a poder estar encarnado en sí mismo para acabar desarrollando las capacidades en las relaciones, en los vínculos, la capacidad, digamos, de gestión emocional, de lo que se llama gestión emocional. Entonces, esto va a permitir que en el futuro haya más habilidades, ¿no?, para los cuidados, porque va a estar más conectado ese ser humano a la relación a sí mismo, a la relación consigo mismo y a la relación con los otros. Por tanto, ya va a ser algo automático. Me voy a dar cuenta cuando mi hijo o mi hija, ¿no?, necesita esos cuidados. Si mi pareja, la relación con la pareja. O sea, yo lo pienso y digo, no soy capaz de imaginarme cómo nuestros hijos en el futuro van a relacionarse o van a ser padres o madres, ¿no? O sea, no me lo puedo llegar a imaginar porque creo que será algo muy nuevo. Claro, yo veo, bueno, yo tengo 2 hijos, ¿no? Y Kawhi muchas veces es muy bonito porque Uriel tiene 2 años y medio y Kawhi tiene 6. Claro, muchas veces yo veo como él cuida del pequeño, ¿no? Y esto es hermoso porque, claro, hay muchas veces que le ves con una empatía, una paciencia. Y hay momentos que a lo mejor si yo estoy ya que no puedo más, yo salgo, ¿no? Porque pienso, pues ahora se voy a actuar de una manera reactiva y voy a hacer algo que no quiero hacer, ¿no? Pues salgo y me quedo como mirando. Y veo que a lo mejor Kawe se acerca, bueno, el grande se acerca y ayuda, y le acompaña al pequeño de una manera muy bonita y con mucha paciencia y escogiendo las palabras, ¿no? Y diciendo, ay, todavía estás aprendiendo, ¿no? Te ayudo, ¿quieres que te ayude, no? Y claro, piensas, wow, esto ya es un regalazo, ¿no? Porque al final es algo que no hemos vivido nosotros, ¿no? Claro. Nos han educado como nos han educado y ahora hay un intento de cambiar las cosas y claro, los niños ya lo notan y son los primeros a integrar todo esto, ¿no? Y justamente ellos también tienen ahora otro entorno y otra educación en relación al desarrollo también de los límites y de las necesidades, que eso también en relación a los cuidados es importante, ¿no? Porque para poder cuidar a un otro realmente necesito poder saber hasta dónde puedo dar. Claro. ¿No? Y para eso necesito manejarme con esas necesidades y con esos límites. Y estos niños, bueno, mi sensación es como que ya lo están trayendo, ¿no?, integrando, a diferencia de nuestras generaciones. Que también yo ahí, pues, pongo sobre la mesa, pues, también el esfuerzo, digamos, que estamos haciendo estas generaciones de madres y padres,
también en cambiar esto, ¿no? O como mínimo, no sé si en cambiarlo, si lo conseguimos, pero como mínimo en darnos cuenta. Claro, total. Que eso también ya es mucho. Sí. Sí. Vale, una de las cosas que me encanta de la terapia sistémica es que la realidad se construye, ¿no? Y claro, esto nos quita mucho el enfoque de lo que es la realidad o lo que nos han enseñado de lo que es la realidad, que es como una cosa, un hecho, y la cambiamos para algo más subjetivo, ¿no? ¿Cómo pueden nuestros cerebros y nuestros cuerpos al final hacernos trampas y estar como pensado para seguir los patrones y no buscar nuestra plenitud y nuestra felicidad? Entonces esto es algo que es como muy heavy porque pensamos que somos conscientes y lo hacemos lo mejor para nosotros, pero nuestro cerebro no es así, no funciona así, ¿eh? Así es. Y de hecho esto tiene tanto una explicación sistémica como también se podría explicar desde la neurociencia. Bueno, al final todo se puede explicar desde diferentes puntos de vista, ¿no? Claro. Pero si tomamos estas dos referencias, por ejemplo, desde lo que ocurre en nuestro sistema nervioso, lo que conocemos hasta ahora desde la neurociencia, es que nuestro cerebro, nuestro sistema nervioso, e incluso ahí yo incluiría nuestras fascias, ¿no? Porque es como que toda la información de nuestro sistema nervioso en realidad está repartida por todo nuestro cuerpo está participando de ello. Entonces, lo que sí que sabemos es que nuestro sistema nervioso o nosotros, incluso podríamos decir nuestra alma, porque la alma también tiene como esta tendencia, se siente seguro en la repetición, en lo conocido. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Si un niño se cría en unas condiciones que quizás no son favorables para él, pero es lo que conoce, eso es lo que ese niño, esa niña va a sentir como seguro. Entonces, ese ser humano, o sea, ese niño que va a ir creciendo como adulto, lo que va a hacer de forma inconsciente es ir buscando situaciones que son similares, que le permiten vivir sensaciones y emociones y percepciones parecidas o muy cercanas a eso que conoce. Entonces, inconscientemente te vas a exponer, te vas a ir a vivir situaciones que te siguen dando eso. Y eso ocurre porque el sistema nervioso o el ser se siente seguro en esa repetición, pero también hay algo muy bonito detrás de esto, que es que también eso ocurre con la esperanza de que en algún momento se dé una solución, con la esperanza de que eso en algún momento cambie. Claro, porque el patrón es bueno de alguna manera, ¿no? Es como todo es más fluido, ¿no? Que, claro, eso ocurre por eso y ocurre porque, por ejemplo, si yo viví una infancia en la que tenía una mamá que no estaba muy conectada conmigo, ¿no? Y me he criado en una estructura alto, todo esto sin juicio. Sabemos que todo el mundo hacemos lo mejor que podemos. Nuestros hijos quizás van a terapia. Esto es acogiendo todo lo que somos, ¿no? Simplemente es visibilizando y dando luz a lo que es. Entonces, si un niño o una niña en la infancia tiene una mamá que no le puede dar la conexión que legítimamente necesita, que el apego, ¿no? que necesita ese niño, esa niña cuando se convierte en adulto, pues quizás va a buscar una pareja, ¿no? Inconscientemente te vas a fijar, te va a parecer atractiva una persona que no esté disponible a nivel emocional, ¿no? Entonces vas a estar reproduciendo esas sensaciones de quizás de soledad, de abandono, de no comprensión por un otro. Eso es lo que me hace sentir seguro, ¿no? Es la repetición de eso que viví. Pero luego detrás de eso hay la esperanza de conseguir ese amor anhelado. Hay la esperanza que de repente, ¿no? Esa persona me dé ese amor, ¿no? Y siempre hay como la esperanza de reparar eso. Y esto ocurre incluso en las situaciones que conocemos como trauma de shock. Sí, el trauma, ¿no? Hay un trauma con T mayúscula, otro con T minúscula. Hay trauma de desarrollo, hay trauma, por ejemplo, de shock, que es el que iba a comentar ahora porque es un caso muy claro, ¿no? El trauma de shock, por ejemplo, como guerras, ¿no? O sea, habían algunos estudios que ponían sobre la mesa, por ejemplo, después de la segunda, no, perdona,
después de la guerra del Vietnam, se hicieron estudios, por ejemplo, con soldados que volvían de la guerra a Estados Unidos y se vio que algunos de ellos se estaban exponiendo continuamente a situaciones de peligro. Bueno, esto tienen un sistema nervioso entonces hipoactivado, hay una serie de explicaciones ante esas reacciones, pero se veía, ¿no?, que había una tendencia a exponerse a situaciones de peligro o amenazantes una vez ya había acabado la guerra y habían vuelto a su casa. ¿Qué ocurría? Estas personas se exponían ante esas situaciones con la esperanza de encontrar una solución diferente. Y esto pasa también, por ejemplo, con trauma de shock en accidentes, con gestos que se quedan repetidos. Es el gesto que igual no se acabó. Es muy interesante, porque al final te expones a lo que te duele, pero con la esperanza de cambiar tu visión, ¿no? De cambiar tu experiencia de esto, ¿no? Tu vivencia, claro, ¿no? Y aquí entramos en el mundo de los traumas. ¿Qué hace que ante un mismo evento traumático una persona desarrolle el trauma y la otra no? Y si es ahí también que entra la parte sistémica. Sí, puede entrar, sí o no, depende, ¿no? Pero sí que lo que está claro es que la experiencia del trauma es subjetiva, con lo cual, como es subjetiva, una persona puede reaccionar de una manera o una persona puede reaccionar de otra. El trauma, por definición, es una situación que para alguien es demasiado intensa, fuerte o duradera en el tiempo. Entonces, es la vivencia interna de la experiencia, con lo cual cada persona, según su biografía, y ahí sí que entraría lo sistémico, o podría entrar lo sistémico, va a reaccionar de una forma determinada. Puede ser que alguien ante una situación X, como si nada, reaccione como si nada, otra persona podría reaccionar con estrés y otra persona podría tener una respuesta traumática. Vale. Y hay muchísimas personas que por pasar por un evento traumático han podido superar y cambiar sus vidas, ¿no? Yo me acuerdo cuando vi la película de la Sociedad de la Nieve, que es el avión que cae y están, bueno, muchos chicos al final, porque las mujeres que había al final se murieron, pero se quedaron mucho tiempo, 40 días, en un frío extremo, pasando hambre, con nieve, pero que al final cuando volvieron al mundo, a la sociedad en sí, hay muchos que empezaron a dar charlas y que se cambiaron completamente su perspectiva o quién eran por haber pasado por esta situación que es como un trauma con T mayúscula, ¿no? Que es algo muy extremo que lo ha pasado. Pero me gustaría esto, que hablásemos un poco de cómo superar o cómo acompañar este trauma de alguna manera. Realmente lo que sabemos a día de hoy es que el trauma, lo primero que necesita, o sea, cuando alguien ha vivido una situación traumática, lo primero que necesita es de un otro ser humano que pueda estar presente con él y que pueda comprender su experiencia. Es decir, que la persona que ha experimentado trauma pueda sentirse sentida por otro ser humano. O sea, lo primero que necesitamos es la conexión humana. ¿Por qué? Por varias razones, una es porque cuando hay un trauma no solamente hay una respuesta, digamos, fisiológica o somática, sino que realmente se produce una herida en nuestra alma. En realidad es esto que conocemos como fragmentarse el alma, ¿no? Hay una parte de mí, esto se dice mucho en trauma, hay una parte de mí que se quedó en ese evento. Hay una parte de mí que perdí, ¿no? Hay una sensación de fractura interna. Hay una parte de mi alma que se quedó ahí congelada, ¿no? Es la conexión humana, la compasión y el amor lo primero que se necesita. Y luego también porque sabemos que ante situaciones muy traumáticas, por ejemplo, si hablamos de ASI, de abuso sexual en la infancia, sabemos que si un niño o una niña cuando ha sufrido una situación así está acompañado por adultos que puedan comprenderle, acompañarle, ayudarle, las secuelas van a ser muchísimo menores que alguien que ha tenido que vivir esa situación en silencio, porque uno de los efectos que tiene el trauma es la sensación de aislamiento, es la sensación de soledad, es la sensación de no hay nadie para mí, no hay salida para esta situación.
Y entonces esto se queda como algo... Entonces, lo primero siempre va a ser esa conexión humana, por alguien que claro, que esté presente y que pueda acompañarme desde la conexión, desde la compasión, pero también desde la ecuanimidad. Es decir, un otro que me acompaña, pero no se va conmigo con esas emociones, ¿no? No es como, no, es alguien que puede estar en sí desde esa conexión amorosa y a la vez desde ese sostén y desde esa fortaleza, podríamos decir, ¿no? Que esto también tiene que ver con el cuidado. Cuando yo puedo ser acompañado desde ese lugar, entonces puedo reprocesar todo aquello que tiene que ver con esos traumas o con ese trauma que he vivido. Digo esos traumas porque muchas veces lo que ocurre es que, esto me lo da la experiencia en el acompañamiento terapéutico, es que generalmente cuando hemos vivido una situación traumática, en realidad hay varias. Bueno, y es que el trauma forma parte de la vida, es que el dolor forma parte de la vida, entonces el ser humano también estamos expuestos a este tipo de situaciones, ¿no? Pero cuando tengo esa conexión de otro ser humano y me siento acompañado y seguro y siento que alguien va conmigo de la mano, entonces es cuando puedo ir a aquello que dolió, puedo volver a esa experiencia de forma segura para reprocesarla desde el amor, desde la compasión. En este sentido, ¿cuál es la importancia de la comunidad, ¿no? Del entorno? En todo lo que quiere decir sanar, reparar trauma, el sentirse dentro de una comunidad o formando parte de un grupo es algo fundamental. De hecho, por ejemplo, está el referente Boris Cyrulnik, ¿no? Que es uno de los grandes referentes en resiliencia. Él habla mucho de la comunidad, habla mucho de la trascendencia y la espiritualidad y habla mucho también del arte, ¿no? Como recursos que tenemos para sanar, para generar esa resiliencia, ¿no? Para volver a la vida, para desarrollar la sabiduría y la fortaleza que nos da la oportunidad de haber vivido situaciones dolorosas, ¿no? Cuando hablamos de comunidad, hay varios elementos que nos ayudan a reparar, a sanarnos y a fortalecer. El sentir la pertenencia, sentir que formo parte de, esta es una de las necesidades vitales que tenemos el ser humano desde que nacemos, ¿no? Entonces, muchas veces nuestras heridas están vinculadas a la sensación de no pertenecer, porque hemos tenido la sensación de no pertenecer a nuestra familia, porque nos hemos visto en situaciones repetidas en las que no encontrábamos nuestro lugar. Si encontramos una comunidad, un grupo de apoyo, una tribu en la que sentimos que pertenecemos, esto de por sí se siente para el sistema nervioso como un gran regalo, ¿no? Y como algo que ofrece mucha sensación de bienestar y de seguridad. Pero luego, además de eso, cualquier actividad que podamos hacer en grupo, y que tenga que ver en ello la sintonía, también es realmente reparador para nuestro ser. O sea, por ejemplo, ir a cantar, ir a bailar en coreografía, canto coral, hacer algo artístico con más personas. Me sintonizo con otras personas, por lo tanto, en esa sintonización mi sistema nervioso va a encontrar maneras de calmarse, de regularse, o sea, también ahí es la conexión, ¿no? Yo vi un reportaje hablando de esto de las Blue Zones, ¿no? Estos lugares en el mundo donde la gente vive mucho, ¿no? Sí. Y pues hay muchos estudios de esto, ¿no? De la alimentación, si es el aire, es el agua, ¿no? ¿Cuáles son los elementos que hacen con que estas personas prosperen más que las otras, ¿no? Y una cosa que me llamó mucho la atención fue que, bueno, hay distintas culturas, distintos alimentos, se cambia todo, pero una cosa que no cambia es la necesidad del encuentro con los demás, ¿no? Que en todas estas culturas hay un momento sagrado y un momento de pasárselo bien, cantando o disfrutando con un grupo. Por eso también se da tanta nutrición, tanta reparación pues en los grupos, en los talleres, ¿no? Claro. Bueno, Cristal, hablando un poco de la sociedad que vivimos, para ir terminando. Hoy en día estamos expuestos a una cantidad de estímulos visuales inmensos.
aún más si vivimos en grandes ciudades o si pasamos mucho tiempo en las charlas, en el móvil. Se han hecho estudios ya de que las imágenes dentro de nuestros sistemas son muy potentes, ¿no? Y también dependiendo de las imágenes que estamos visualizando, esto nos puede generar un trauma, ¿no? Y es algo que también tendríamos que trabajar o al menos tener una conciencia de qué estamos poniendo dentro de nuestro cuerpo, ¿no? A lo mejor habría que también hacer una meditación de limpieza, ¿no? Así como hacemos la ducha para limpiar el cuerpo, pues también hacer algo para limpiar lo que hemos visto, ¿no? Pero mi reflexión es, ¿cuál es el punto de equilibrio de cuidar lo que veo y no aislarme del entorno? Es una gran pregunta esta. También creo que es personal, ¿no? Cada uno también va a encontrar ahí sus propias respuestas. Yo puedo decir las mías, ¿no? Sí que es cierto que actualmente la sociedad de medios que tenemos, ¿no? El hecho de tener ya de por sí una televisión en casa te hace exponerte a un montón de imágenes que van a tener un efecto en tu sistema nervioso. Personalmente, en casa hemos decidido no tener televisión precisamente porque no nos interesa eso, ¿no? Igualmente cada uno puede elegir tenerla o no, disfrutarla o no, como sea, pero sí que es verdad que cuando estamos expuestos a todas estas imágenes, digamos, de las noticias, ¿no? Cuando hay según qué eventos que se repiten, ¿no? Y nuestro sistema nervioso, nuestro nervio óptico, que es uno de los nervios más activos en todo lo que es la regulación del sistema nervioso, hay una técnica que se llama brain spotting que trabaja con esto, específicamente con el nervio óptico. Si nosotros estamos expuestos a eso, lo que va a ocurrir es que fácilmente podamos tener pequeñas experiencias de retraumatización. O sea, lo que ocurre muchas veces cuando somos adultos no es tanto es que nos traumatice el hecho de ver las imágenes, sino que el hecho de ver esas imágenes nos están poniendo un flashback con propias respuestas más traumáticas que tenemos internamente y que necesitan quizás ser atendidas. ¿Cómo hacer para no aislarnos? Claro, cada uno esto lo va a responder dentro de su propia responsabilidad. En mi caso, me informo por medios alternativos, ¿no? Por ejemplo, nosotros en casa hemos decidido no tener tele. Muchas veces yo personalmente me entero de las cosas porque me las cuentan las personas. O si quiero informarme sobre un tema específico, pues entonces voy a buscarlo, ¿no? Y generalmente más desde la lectura. Claro, es algo como más activo de que pasivo, ¿no? Sí, eso es. Sí, es algo que lo escoges tú, que lo buscas, sino que no es algo que te viene dado, ¿no? Y lo recibes y lo consumes sin pensarlo, ¿no? Eso es. Vale, pues mira, ahora llegamos a la parte final, que empezamos con las preguntas de siempre, la parte final. Y la primera pregunta es algo más filosófico, reflectivo. Es saber de la Cristal cuál es el futuro que ella desea vivir, el futuro que quiere imaginar, la prospección que ve para el mundo que vivimos. Para mí el futuro ahora mismo lo visualizo, me viene la imagen de estos niños, ¿no? De lo que hablábamos antes, estos niños que se están criando pues con este estar en ellos cada vez más. Para mí, claro, si imagino el ideal de ese mundo, lo imagino con personas que puedan estar en ellas, realmente encarnadas en ellas, conectadas a sí mismas, por lo tanto conectados con los demás. Por lo tanto, también viviendo en libertad, siendo libres, ¿no? Personas en conexión. Este es el mundo que me imagino. Que me gustaría, vamos. Para allá, ¿no? Bueno, y ahora un mantra, una palabra o algo que nos quieras compartir. Personalmente, mi mantra es estoy aquí. Es una frase como que me devuelve a habitarme. Y bueno, tiene un significado también con diferentes procesos que he hecho, pero que esta frase es como que me devuelve a mí. Yo creo que ahí entra también mi pregunta, que es ¿dónde te nutres, no? ¿Cuál es el momento que estás en conexión contigo mismo? Me nutro, mira, hay un gran regalo para mí que es el arte. O sea, esto me nutre muchísimo. Pintar, dibujar, hacer muñequitas de lana, tejer, o sea, todo lo que sea manualidades es algo que calma mi ser, que alimenta mi alma, me nutre muchísimo. Me nutre la naturaleza, ir a pasear al bosque, ir a la playa,
Y me nutre mucho darme momentos de introspección o de contracción, ¿no? Con la familia también. Como cuando estamos un poquito hacia afuera, pues ir hacia adentro, ¿no? Estos días, estos domingos que conseguimos no hacer nada, quedarnos en casa y descansar, son como también algo que se siente muy, muy reparador. Y me nutren también las conexiones, las personas, obviamente mi familia, ¿no? Cristal, una música, puede ser un cantautor, una banda sonora, no sé, algo que te viene ahora, que lo quieres compartir también como para terminar el programa. A ver, me encanta la música y me gusta muchos estilos de música, pero así como lo que me viene es Pedro Pastor. Hay un cantautor, este cantautor me gusta mucho. Es así bastante independiente, habla desde la conciencia, tiene alguna canción que me mueve mucho el corazón. Muchísimas gracias, Cristal. Gracias a ti, Marian, un regalo bonita. Gracias. Muchísimas gracias por acompañarnos. Te quiero profundamente, en un querer cotidiano. Te quiero en mitad del llano, en un querer diferente. Te quiero y es evidente que si te vas no me muero. Mas mi amor es tan sincero que sin quererlo se vierte. No me canso de quererte como te quiero. En Jump Life intentamos ser libres, priorizar nuestros ritmos y necesidades, no los algoritmos. Por esto, te aconsejamos seguir nuestro podcast en la plataforma que mejor se adapte a ti, para que podamos seguir acompañándote en esta conversa, para abrir el corazón y cuidar de tu luz interior.